con la ayuda de satélites y un sofisticado sistema de rastreo, para seguir las huellas de unas navegantes milenarias. Este es un tesoro verde. Estas selvas son una farmacia gigantesca. Mateiros y científicos, sabiduría ancestral y farmacología de vanguardia se unen en busca de nuevos medicamentos. Las ballenas Yubarta navegan 5.000 kilómetros desde la Antártida para asistir a su cita anual en las cálidas aguas brasileñas de Abrolhos. Un grupo de científicos las espera con impaciencia. Más de 12.600 megavatios, 7.744 metros de presas, 50 millones de toneladas de tierra y roca. Itaipú es un gigante hidroeléctrico en medio de 3 fronteras. Bienvenidos, todo esto hoy, en Universo Discovery. Saludos desde Universo Discovery. Praia do Forte es un lugar paradisíaco situado a unos 80 kilómetros al norte de Salvador de Bahía, en Brasil. Durante el día, brasileños y turistas acuden a sus playas. Pero al anochecer, estas costas reciben la visita de unas navegantes que llevan más de 150 millones de años recorriendo los mares. Para que estas viajeras sobrevivan, Guy Marcobaldi y sus equipos de biólogos del proyecto Tamar se dedican a estudiarlas muy de cerca. Salvador fue la primera capital brasileña, puerto seguro para navegantes desde hace 450 años. Hoy, la ciudad reúne lo antiguo y lo moderno en medio de un paraíso tropical. Guy Marcobaldi es oceanógrafo y uno de los fundadores del proyecto Tortuga Marina, Tamar. La playa del Fuerte es estratégica para la conservación de las tortugas marinas porque además de tener un número importante de desoves anuales de 2 especies muy amenazadas, está cerca de un gran centro, de una gran ciudad, Salvador. Esto nos permite mostrar nuestro trabajo de conservación de las tortugas al público en general que nos viene a visitar. Nuestro centro de visitantes recibe a más de 300.000 personas al año. Cada vez que alguien ve una cría corriendo hacia el mar, el nacimiento de un nido u otra tortuga que se salva, esa persona se sensibiliza y se lleva a su casa, les lleva a sus familiares, a sus colegas, este mensaje de conservación de la naturaleza. Las tortugas marinas pueden realizar migraciones intercontinentales fantásticas. En poco espacio de tiempo, ellas nadan de un continente al otro. Hasta hace poco, se creía que ellas se orientaban con las luces de las estrellas y la luna, al igual que los navegantes de la antigüedad. Hoy se sabe que ellas se orientan por el magnetismo terrestre. Utilizando esa percepción, ellas pueden sentir las diferentes fuerzas de las líneas magnéticas de la Tierra. Así, logran establecer coordenadas de latitud y longitud. Para poder comprender estas migraciones, utilizamos la tecnología del satélite. A finales del año 2001, Tamar implantó transmisores de señales vía satélite en 8 tortugas de la especie Chelonia midas. Esta especie es popularmente conocida en todo el mundo como tortuga verde. Rastrear su desplazamiento permite determinar su relación genética con primas y hermanas de otras áreas. El transmisor se coloca en el caparazón de la tortuga con un material resistente e impermeable.
El procedimiento no afecta a la tortuga. Cuando la tortuga sube para respirar, el transmisor envía las señales, que además de determinar la posición del animal, muestran la temperatura del agua. Los transmisores que fueron pegados en el caparazón de cada animal utilizan el sistema Argos y envían señales al Instituto Smithsonian en los Estados Unidos y a las bases Tamar en el lugar del proyecto. Con las informaciones de satélite, Tamar traza mapas de rutas migratorias utilizando un software geográfico llamado ArcView. En pocos meses, y utilizando apenas 8 transmisores, Tamar recabó más información que en 15 años con el método de marca tradicional. Las informaciones recabadas y estudiadas ya generaron algunas conclusiones importantes con respecto al comportamiento migratorio de las tortugas marinas. Ellas viven generalmente sobre las plataformas continentales y pocas veces salen a alta mar. Ese es un comportamiento coherente, ya que las plataformas continentales son más llanas. Además, allí abunda la alimentación preferida de las tortugas, pequeños peces, crustáceos y plantas marinas. No hay un patrón de dirección migratoria. Ellas pueden ir hacia el sur o hacia el norte, pero son capaces de regresar a su lugar de nacimiento después de vivir en otros continentes durante décadas. Las tortugas marinas surgieron hace cerca de 150 millones de años. Presenciaron el nacimiento y la extinción de muchas especies, inclusive los dinosaurios. Sin embargo, no están logrando sobrevivir al hombre moderno. Lo que nosotros hacemos es instruir a las personas que desequilibran la vida de las tortugas. El trabajo importante es con la gente, con paciencia, y gente desde el pescador más humilde hasta el presidente de la República. Los biólogos Gustav López y Alessandro Santos trabajan día y noche en la preservación de las especies que desovan y nacen en el litoral bahiano. El trabajo de monitoreo de las tortugas marinas en las playas brasileñas no es fácil. Después de todo, son más de 7.000 kilómetros de litoral. Pero la sobrevivencia de la tortuga marina depende de ese trabajo. Es en las playas donde corren mayor peligro. Tamar fiscaliza sistemáticamente centenas de nidos. De esa forma, las crías tienen más posibilidades de nacer y sobrevivir. Domingos es pescador y en el pasado capturó muchas tortugas marinas con su red. Hoy en día, él es uno de los grandes aliados de Tamar en la playa del Fuerte. Coordenadas. Domingo. Pasa esto. Allá en Playa Saquiño, a 1,5 kilómetros más o menos, atrapamos una tortuga con la red y estamos tratando de soltarla, pero no podemos y necesitamos que nos ayuden. Claro, vamos para allá. Hoy, una simple verificación de rutina se transforma en una misión de rescate. Esa misión, sin embargo, empezó hace mucho tiempo. Hace 20 años, el mundo se preocupaba por salvar a las ballenas. Mientras las organizaciones internacionales luchaban batallas en alta mar para acabar con la matanza, las tortugas marinas eran muertas en las playas, lejos de los lentes de los medios de comunicación. Al final de la década de los 70, teníamos el hábito, los de la universidad, nuestro grupo, de viajar a playas distantes y desiertas a lo largo del litoral brasileño. Nosotros fuimos al atolón das Rocas, a la isla de la Trinidad, a Fernando de Noronha y a otros lugares apartados. En uno de esos viajes nos encontramos en el atolón das Rocas con una matanza de tortugas marinas. Los pescadores que nos llevaron se bajaron del barco y mataron diversas tortugas marinas. Nosotros nos enfrentamos a ellos y pudimos devolver varias tortugas al mar.
Esas escenas fueron fotografiadas, filmadas por nuestro equipo, y después hicimos una especie de declaración. Les enviamos a las autoridades la declaración y las fotografías. Un funcionario del gobierno brasileño del IBAMA dijo: oye, creo que encontré un equipo capaz de implantar el proyecto de conservación marina en el Brasil. Y nos llamó para trabajar. Entonces, en 1980, cuando ya estábamos graduados, se aprobó el presupuesto para el primer proyecto de conservación marina en el Brasil, el cual tuvo como extensión el proyecto Tortuga Marina, que pasó a llamarse TAMAR. Un programa de transformación de áreas costeras en parques y reservas marinas. Gustav, Alessandro y Domingos llegan a Playa Saquillo, a unos 5 kilómetros al norte de la base de Tamar, en la playa del Fuerte. El compañero de pesca de Domingos los espera al lado de su barca. La concientización de la población local es fundamental. Cada tortuga tiene una historia que contar. Seguir su desarrollo ayuda a determinar las rutas migratorias y la evolución de cada especie. Esse lugar tem pedra, muito recife, assim? Tem, não tem, não é baixa, né? Rua. 45. A gente leva ela, a gente dá uma examinada melhor lá. Botar lá no carro ali. Cada tortuga marina que se salva revive la esperanza que esas especies sobrevivan y crezcan, dándole continuidad al ciclo de vida de los océanos. Eu acho que o Brasil é país fantástico. Yo opino que Brasil es un país fantástico y muy grande. Es un país muy abierto y permite que uno, con persistencia, con perseverancia, con un poco de suerte, haga cosas realmente satisfactorias. Coisas que realmente satisfazem. Tamar ha construido un acuario en Aracaju, al norte de Salvador de Bahía, en el que se podrán ver imágenes submarinas de la riqueza biológica de la zona en directo día y noche. Estas imágenes son enviadas desde una cámara instalada a 12 metros de profundidad en la base de una plataforma petrolífera situada a 10 kilómetros de la playa. Enseguida nos vamos tierra adentro, donde encontraremos un tesoro que florece día a día. ¿Cuántas plantas medicinales conocen? La manzanilla, el tilo, la valeriana. Bien, pues en Brasil los mateiros utilizan más de 2000 especies con fines curativos. Y en muchas zonas rurales, las familias, generación tras generación, han usado los remedios que le ofrece la naturaleza. Esta sabiduría ancestral está siendo integrada en la investigación farmacológica de nuevos tratamientos para combatir una gran variedad de enfermedades, desde la malaria hasta el cáncer. Veamos ahora quiénes son los mateiros y conozcamos algunos de sus secretos. Brasil puede definirse por muchas de sus grandezas. La principal de ellas está en las selvas, que guardan la mayor biodiversidad de la Tierra. En grandes territorios, dentro de los 8 millones de kilómetros cuadrados de su superficie, se esconde un inmenso tesoro verde, que tiene en sus plantas la cura potencial de enfermedades como el SIDA, el cáncer o la malaria. Los científicos brasileños de hoy están usando el conocimiento ancestral para descubrir nuevas posibilidades curativas sin depredar la naturaleza. El uso exclusivo de la biodiversidad brasileña es el lema de estos exploradores. Estamos en un bosque en Lince, cerca de Río de Janeiro. Cada porción de selva autóctona guarda un nuevo descubrimiento. Pero los científicos saben que necesitan de la ayuda de un experto en hierbas. Alguien que aprendió desde pequeño los secretos de la selva, como André Luis dos Santos, un joven que escogió selva como profesión y siente pasión por su trabajo. A minha família sempre
Mi familia siempre trabajó con hierbas en la selva. Yo aprendí con mi madre, mi abuela y mi abuelo. Ellos siempre las usaban cuando nos enfermábamos. Con el tiempo, empecé a trabajar en la selva también. Así fui aprendiendo a observar mejor, a conocer bien las plantas. El conocimiento popular de André y la ciencia moderna del siglo XXI tienen una cita, aquí mismo, en medio de la selva. El equipo que va a explorar el bosque con André es parte de Extracta Moléculas Naturais, una joven empresa creada hace 4 años para recolectar y clasificar la riqueza de la biodiversidad brasileña. El líder de la expedición es el biólogo Luis Eduardo Saraiva. Yo me siento un descubridor cada vez que entro en la selva en busca de nuevos conocimientos fitoterapéuticos, nuevas plantas, nuevos conocimientos. Desde el momento del descubrimiento de la planta hasta la relación con el habitante de la región, con el hierbero, hasta la llegada al mundo científico. Este viaje de exploración lleva a un encuentro con un santuario de biodiversidad natural. De las cerca de 65.000 especies de la flora brasileña, solo 2.000 son usadas por la medicina popular. Es todo un mundo que espera ser revelado y el equipo de Luis Eduardo está determinado a encontrar nuevos medicamentos. Mientras buscan las hojas, flores y raíces, científicos y hierberos intercambian informaciones. Con cada paso en la selva queda más claro aún la necesidad de explorar sin destruir. Nosotros buscamos un camino de 2 vías, un intercambio en verdad entre el conocimiento científico y el conocimiento popular, el conocimiento empírico. En el pasado muchos fueron los que veían a la selva apenas como fuente de madera y alimento. Gracias a la colaboración con los científicos, muchos trabajadores de la selva ya saben que la garantía de su riqueza está en la preservación. Ellos me enseñaron mucho, cómo agarrar las plantas. Ah, este está bien. Las hojas están buenas. Si no estuvieran buenas, ni lo tocaríamos, lo dejaríamos y buscaríamos otro. Mientras Eduardo y André terminan de recolectar sus muestras, del otro lado del país se realizan nuevas acciones de desarrollo. Estamos en Joia, en el sur de Brasil. Esta es una comunidad de poco más de 8.000 habitantes. Aquí, el conocimiento popular de hierbas medicinales garantizó la salud de las pasadas generaciones, pero fue sustituido por la farmacéutica. El proyecto Farmacias Verdes recupera la sabiduría de los abuelos y la combina con la moderna metodología de semillas. Valmir Veira es el coordinador del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en este asentamiento. Desde hace 3 años se venía desarrollando en la comunidad la idea de retomar los conocimientos antiguos, es decir, trabajar con infusiones, tinturas, jarabes, que son las tradiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos. El proyecto Farmacias Verdes recibe orientación de los técnicos del laboratorio Farmanguinhos de la Fundación Oswaldo Cruz de Río de Janeiro. El proyecto es dirigido por la misma comunidad. Valdecir Caligaro es técnico agrícola y recibió entrenamiento en agroecología. Su tarea es transmitirle a los niños esta nueva forma de usar la sabiduría de los abuelos. Uno ya ve a los niños llevarse esto para la casa de sus padres, lo discuten en la casa, y allá tienen su planta de boldo, de salvia. Este proyecto usa las semillas certificadas por el laboratorio como garantía de calidad. Eso permite la futura comercialización de las plantas con otros laboratorios y empresas de productos naturales. El doctor David Tabac es el director de nuevos proyectos en Farmanguinhos. Podemos garantizar que todos estos proyectos están usando plantas certificadas con la calidad de vida y con la seguridad de que no tendrán problemas a la hora de la utilización de estas plantas. Y el proyecto Farmacias Verdes ya se expande hacia otras iniciativas en la comunidad de Joia. Adao Krupinski recibió su lote de tierra y con él una porción de la selva autóctona. Él está decidido a preservar su área del bosque. Todos los bosques, todos los árboles son una riqueza para nosotros. Nosotros sabemos que el país es grande, tiene muchos bosques, muchas selvas.
Ahora hay pocos, pero hacemos hincapié en preservar tanto como podamos lo poco que tenemos. La preservación y un enfoque científico del cultivo de plantas medicinales, sumado a la educación de las nuevas generaciones en cuanto al respeto por la naturaleza, son las claves para el futuro de proyectos como las farmacias verdes. El objetivo del proyecto no sería solo la infusión y el jarabe. El movimiento quiere dar un paso más allá, el cual podría ser un laboratorio, un procesamiento más completo del medicamento. La biodiversidad brasileña es extremadamente rica y puede proveerle su subsistencia al brasileño, puede suministrarle empleo al brasileño y eventualmente puede suministrarle salud al brasileño, que es lo que queremos lograr. Es mucho lo que se puede obtener de esta biodiversidad sin tener que depredar. De nuevo en Lídice, ya se recogieron las muestras y ahora van al laboratorio, donde el conocimiento popular del bosque se encuentra con la tecnología más moderna. La llegada de las muestras de plantas a Extracta da inicio a un complicado proceso que comienza con la separación y el secado de las muestras. Todo está coordinado por la doctora Renata Kober, directora científica de Extracta. Hoy Extracta tiene en su colección 10.000 extractos, cerca de 30.000 muestras. Estas 10.000 plantas serán colocadas en portaobjetos y sometidas a pruebas. Después de separadas, lavadas y catalogadas, las muestras del bosque se secan en una estufa y después se muelen hasta formar un polvo granulado. Enseguida el polvo se mezcla con una solución de etanol y luego se fracciona en extractos aún más concentrados, los cuales se catalogan y se transforman en la colección de muestras. La colección de muestras de Extracta se mantiene a 30 grados centígrados bajo cero y forma parte del único banco químico de biodiversidad de Iberoamérica. Allí cada minúsculo frasco puede contener la cura de una enfermedad fatal y salvar vidas. Un tesoro que está disponible para la investigación y que ya llama la atención de la industria farmacéutica mundial. El doctor Páez Carvalho creó Extracta después de que se firmara la Convención Internacional de la Biodiversidad en la ECO 92. El acuerdo, que determina que cada país es dueño de su biodiversidad, abrió nuevos caminos para la explotación de las riquezas naturales. Se comienza con una muestra de una planta. Se trae esa planta al laboratorio. Se pregunta qué sustancias químicas están contenidas allí dentro, para saber si esa puede ser una sustancia que vaya de acuerdo con un objetivo determinado, como por ejemplo, el mecanismo crítico de una enfermedad. En este caso, la máquina es quien hace las preguntas. Este escáner puede procesar 1000 muestras por hora, 24 horas al día. Las pruebas se pueden obtener en 3 días. En los últimos 3 años, Extracta descubrió 10 nuevas moléculas útiles. Esa planta que está allí en medio de la selva y que uno ve todos los días se puede transformar en la cura del cáncer, en la cura del SIDA, en la cura de la malaria. Si uno tiene la sensación de que cada vez que acierta ha cumplido con su misión, que descubrió una molécula y que dicha molécula se puede transformar en un medicamento. Estas conquistas ya son reconocidas internacionalmente. Un reconocido laboratorio fue el primero en entender el potencial y en los últimos 3 años aportó $3 millones para financiar investigaciones y tener el derecho a la licencia de nuevas moléculas. Virtualmente no hay límites para la clase de objetivos que se puede alcanzar. Nosotros no conocemos la totalidad de esa riqueza. Apenas empezamos a descubrir ese maravilloso tesoro que está a nuestra disposición. Las moléculas encontradas quedan patentadas en el Brasil y las regalías se distribuyen entre quienes participan en esta cadena de descubrimientos, desde los hierberos hasta los científicos en el laboratorio. Nosotros trabajamos en un proyecto muy brasileño porque hay toda esa biodiversidad aquí en Brasil que no se había estudiado o que no se había estudiado de forma sistemática. Y ahora tenemos la oportunidad de mostrar que sí, que hay conocimiento, que se puede utilizar y que nosotros podemos hacerlo. Y sobre todo, que no es necesario que venga alguien del exterior a enseñarnos cómo se hace. André y Luis Eduardo regresan a la selva. Un encuentro de 2 apasionados
preocupados por el futuro de la biodiversidad. Empecé a vivir de la selva. Me gustó trabajar en la selva. Por eso pienso seguir en la selva. Es lo que quiero hacer toda la vida. Quiero ayudar a otras personas que quieran venir a trabajar con amor aquí. Porque si no es con amor, no vale la pena. Los hierberos ya entendieron que no solo hay que arrancar la hierba, que hay algo más detrás de eso, algo más importante. Somos unos enanos ante tanta riqueza, ante tanto poder curativo, tanto poder de vida. Después de un pasado de destrucción, los brasileños decidieron cambiar el futuro. Y la colaboración entre la sabiduría popular y la ciencia es la clave para garantizar que los brasileños del futuro puedan disfrutar de este tesoro verde. En el distrito amazónico de Manaus, al norte de Brasil, se ha inaugurado el Centro de Biotecnologías del Amazonas, donde se ha iniciado una colaboración entre el Estado y unas 200 empresas privadas. Este centro explotará de forma sostenible la biodiversidad y los recursos naturales de la zona. Otros recursos bajo protección requieren la utilización de artilugios tan antiguos como la ballesta. Cuentan que el nombre de Abrolhos surge de una advertencia marítima que significa abrir los ojos. Este archipiélago brasileño de 5 islas, situado a 70 kilómetros de Salvador, está rodeado de arrecifes de coral muy traicioneros para las embarcaciones. En este santuario, el equipo del Parque Nacional de Abrolhos y miembros del proyecto Yubarta se dedican a estudiar las ballenas. Estos gigantes del océano, después de un viaje de 3 meses desde su base en Antártida, llegan a estas cálidas aguas para aparearse. Parte del proceso de investigación incluye un ejercicio de tiro al blanco totalmente inofensivo para las ballenas, pero un tanto difícil para los científicos. Todos los años, desde hace mucho tiempo, y obedeciendo quién sabe a qué misteriosos ritmos internos, las grandes ballenas Yubarta dejan sus aguas heladas en la Antártida para embarcarse en una compleja y difícil travesía en dirección norte, cruzando la costa este de América del Sur, con el objetivo de propagar su especie. ...5.000 kilómetros y 3 meses después de esta migración, considerada la más larga del reino animal, un gran número de jorobadas hace su entrada triunfal en un pequeño grupo de islas al sureste de la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil. Esas islas forman parte del Parque Nacional de Abrolhos y se transforman en el punto de convergencia de ecologistas, pescadores, turistas y cetáceos. La gran travesía a partir del helado continente antártico comienza a mediados del año y las ballenas estarán ausentes durante unos 5 meses. Ahora, estos grandes mamíferos están interesados en su casa de veraneo en la costa noreste de Brasil. Aquí encuentran la temperatura y el ambiente perfecto para los rituales de apareamiento, que es el motivo principal de esta migración. Los grupos de inquietas hembras, escoltadas por sus machos y acompañadas de sus crías nacidas a lo largo del camino, se dividen en busca de la protección que ofrecen las bahías de las 5 islas. Bajo el agua, los arrecifes de coral les ofrecen protección a las ballenas frente a corrientes y cambios de temperatura. Los habitantes de Carabelas dan la bienvenida a las ballenas con una mezcla de curiosidad, recelo y temor ante la fuerza y el tamaño de estos mamíferos que podrían partir en 2 sus frágiles embarcaciones. Por otro lado, los biólogos del Instituto Baleia Yubarta y los investigadores de la organización IBAMA, Instituto Brasileño del Medio Ambiente, esperan la llegada anual de las ballenas a Abrolhos para llevar a cabo una serie completa de estudios.
El proyecto tiene unas 5 líneas básicas de investigación, todas conectadas directamente a la conservación. Tenemos un trabajo de genética que comienza con el análisis del ADN de las ballenas. Tenemos un trabajo de fotoidentificación, que es la fotografía de la aleta caudal de las ballenas, que después se cataloga y con eso se realiza una estimación de la población aquí en Abrolhos. Se trabaja también con encalladuras, rescates de encalladuras, comportamiento. También observamos el comportamiento relacionado con la aproximación de embarcaciones, con el whale watch que se dice. Y todo esto se realiza a partir de cruceros. Salimos regularmente con una media de 4 días por semana. Realizando un detallado estudio de la pigmentación, de la forma y de otras características de las aletas caudales de cada ballena, los biólogos podrán, poco a poco, montar el rompecabezas que finalmente demostrará quién es quién en la alta sociedad de los cetáceos que visitan Abrolhos. Después, intentarán entender el comportamiento de cada grupo, quién nada con quién prefiere navegar en solitario, cómo compiten entre sí los pretendientes de una hembra y cómo se relacionan los diversos miembros de una misma familia. Esta hembra ya dio a luz hace unas pocas semanas. Muy probablemente concibió a su cría aquí mismo el año pasado. Estuvo preñada durante 11 meses y en este periodo se fue a su hogar en la Antártida y volvió a subir hasta el trópico brasileño. Todos los días, esta madre produce hasta 190 litros de leche, con el 33% de grasa. Gracias a eso, el vallenato ganará 50 kilos por día. Más explosión caudal, 90, 39, 10, 21 media. Arrojó más que la otra ballena, continuando 21 media. Este es el punto exacto. Trabajamos en el punto más alto de la isla Santa Bárbara, en Abrolhos. Aquí observamos el comportamiento de los grupos de ballenas que están en los alrededores. Observamos el comportamiento normal de esas ballenas y su cambio de actitud cuando se aproxima a alguna embarcación de turismo. Trabajamos con el teodolito, que es un equipo óptico que indirectamente indica la situación de la ballena. Así podemos saber exactamente dónde sucede cada comportamiento y con ello podemos saber, por ejemplo, la velocidad del desplazamiento, el tiempo, el intervalo respiratorio y el tiempo de inmersión. Son cosas que indirectamente nos van a permitir concluir si se está molestando a la ballena o no. Además de las fotografías y de los dibujos de las caudales, el análisis del ADN es la forma más segura de saber cuál es el animal que se está observando. El ADN es extraído de una pequeña cantidad de tejido adiposo tomado del dorso de la ballena. Se prepara un dardo limpiando su punta con alcohol y se coloca sobre un dispositivo que es disparado por una ballesta. El punto ideal para recoger material es el lomo del animal, al lado de la aleta dorsal. Pero decirlo es más fácil que hacerlo. Acertar en el blanco, que en este caso es un animal que se mueve desde un velero sacudido por el viento, es una tarea que exige paciencia y una óptima puntería. Varios intentos después, la operación tiene éxito. La ballena apenas se retrae, arqueando su caudal más rápidamente que de costumbre. El consenso general entre los expertos en cetáceos es que a una ballena el dardo le incomoda tanto como una picadura de mosquito a los seres humanos. Recuperado el dardo, se extrae la muestra blanca de tejido adiposo que viene unido a un pedazo de piel negra. No hay sangre. Utilizando un par de pinzas quirúrgicas, se retira la muestra del dardo y se introduce en un tubo con conservante.
Enseguida, los biólogos iniciarán un trabajo un poco menos emocionante: catalogar y analizar todas las muestras recogidas durante esta temporada. Se están iniciando ahora análisis de ADN para evaluar el comportamiento, el patrón genético de esta población, y a partir de ahí también podremos evaluar o hacer inferencias sobre la ruta migratoria de estas ballenas. Se estudian, se analizan semejanzas con el patrón genético de las poblaciones que frecuentan otras áreas reproductivas. Podemos sexar los individuos, es decir, saber el sexo de los individuos, y a partir de ahí obtener tasas de natalidad y tasas de mortalidad. En fin, se pueden evaluar varios parámetros a través de este estudio, tanto de ADN como de fotoidentificación. Tanto de DNA quanto da fotoidentificação. Hace un siglo, cerca de 100.000 ballenas yubartas poblaban los mares del mundo. Hoy se calcula que quedan unas 25.000. Comparándolo con otras especies de ballenas seriamente amenazadas, las jorobadas, cuya caza está oficialmente prohibida en casi todo el mundo, ocupan una buena posición en el ranking de supervivencia de las especies para el próximo siglo. Los desafíos a los que se enfrenta una ballena durante su vida son inmensos. Pero si todo va bien, aquellos que tengan buena salud volverán el año que viene para escribir una página más en la historia de Abrolhos. La Comisión Ballenera Internacional fue establecida en 1946 y se encarga de regular la captura de las 3 especies de grandes ballenas que aún quedan en nuestros océanos. La Comisión estableció la prohibición total de capturas comerciales en 1982. De un gigante natural pasamos a uno artificial. En la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú, en la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, se encuentran 2 gigantes. Uno natural, las cataratas de Iguazú, y otro artificial, la presa hidroeléctrica de Itaipú. Como todas las presas, Itaipú produce vatios, es decir, energía eléctrica, pero lo hace en una escala única en el mundo. Los 12.600 millones de vatios generados en Itaipú suministran casi el 25% de la energía consumida en Brasil y más del 90% de la de Paraguay. Ni siquiera la presa de las 3 gargantas en China será capaz de producir tanta electricidad. Brasil es el 5º país más grande del mundo. Tiene 170 millones de habitantes, con más de 50 millones de viviendas esparcidas en un territorio de más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Para mantener este inmenso país en movimiento e iluminado, tiene que generarse una enorme cantidad de energía eléctrica. El origen de esa fuerza mágica está en millones de ríos y lagos que corren hacia el litoral más extenso de América del Sur. 2 de estos majestuosos ríos son el Paraná y el Iguazú, que se unen violentamente en la región donde Argentina, Paraguay y Brasil comparten sus fronteras. A raíz de este encuentro de fuerza masiva, el hombre decidió construir Itaipú, la planta hidroeléctrica más grande del mundo. Este proceso requirió cambiar el curso de un río. El río Paraná viene de la región centro-oeste y antes de llegar a Foz de Iguazú está la represa de Itaipú, formando una barrera artificial con el lago en la parte de arriba y liberando el agua a través de esa construcción artificial, dándole continuidad al río Paraná. Para desviar un río se requiere construcciones de proporciones épicas. Aquí tenemos una represa de 7 kilómetros de ancho, de los cuales 1 kilómetro es de concreto y el resto de rocas. Tenemos esta extensión, este lago maravilloso, que tiene también 7 kilómetros promedio de ancho, 180 kilómetros de largo, y nuestra mayor fuente primaria, la energía eléctrica hídrica, que es una fuente abundante, limpia y renovable. Además de generar el 25% de la energía eléctrica consumida en el Brasil, Itaipú también provee toda la energía que se consume en el Paraguay. Itaipú es la 7ª maravilla del mundo moderno. Una compleja megaestructura que realiza un trabajo arduo: transformar el movimiento del agua en electricidad.
El agua retenida por la represa posee una inmensa cantidad de energía potencial. Cuando el agua es liberada y entra en el conducto de alta presión, su energía pasa de potencial a energía cinética o de movimiento. Al llegar al eje de la turbina se transforma en energía mecánica. La rotación de la turbina a alta velocidad genera un flujo magnético de los polos, transformando la energía en electromotriz. En el generador, la energía entra con 18 kilovatios y aumenta a 500 kilovatios. El generador entonces encamina la energía hacia el sistema de transmisión. Estamos en la sala central de controles. En este punto exacto tenemos el comando del sector de 50 Hz. Aquí tenemos la mesa del supervisor de turno, quien es responsable de toda la central. Y aquí tenemos la mesa de mando, control y señalización del sector de 60 Hz. En los centros de controles, el hombre maneja las máquinas que lo controlan todo. La energía transmitida por la subestación Furnas viaja 900 kilómetros hasta Sao Paulo, donde se distribuyen millones de casas. Si hubiera un desperfecto en esta subestación y tuviéramos que detenerla, podríamos decir que Brasil quedaría a oscuras. Para evitar la oscuridad y garantizar la independencia del suministro de su energía eléctrica, Brasil empezó la construcción de Itaipú en 1974. De una pequeña ciudad fronteriza, Foz de Iguazú se transformó en la meca de la ingeniería civil de Iberoamérica. Brasileños y extranjeros llenaban los galpones de admisión, querían trabajar en la obra más grande del mundo. Yo fui carpintero, ebanista, plomero industrial, jefe de tuberías, subencargado, encargado y asistente técnico en Itaipú. La cantera industrial de Itaipú producía 300 metros cúbicos de concreto por mes. Esto equivale a una aplicación de 30 toneladas de cemento cada 20 minutos. El trabajo no era fácil, uno cambiaba de turno, 12 horas en el día y 12 horas en la noche, una semana sí y la otra no. La iluminación necesaria para el trabajo nocturno consumía más que la misma ciudad de Foz de Iguazú. Lo peor de todo es que la planta no se podía detener ni siquiera en Viernes Santo. Desde el comienzo de este proyecto, la Itaipú Binacional siempre tuvo una preocupación especial por el medio ambiente. Para garantizar la calidad del agua del embalse y preservar la fauna y la flora de la región, mantuvieron toda la selva existente y reforestaron las áreas que encontraron devastadas por las actividades agrícolas. Se sembraron nada menos que 20 millones de árboles en la faja protectora del embalse. En cuanto a sus objetivos para el futuro, se instalarán 2 nuevas unidades generadoras de 700 megavatios cada una, lo cual aumentará la potencia instalada hasta 14.000 megavatios. En cuanto se iniciaron las obras de Itaipú, las opiniones acerca de la inversión en la construcción eran contradictorias. Hoy, con el cambio del curso de un río, 2 países crearon la estación generadora de energía eléctrica más grande del mundo y cambiaron para siempre el curso de su historia y la vida de sus pueblos. No fue fácil, fue difícil, pero con un poco de esfuerzo y un poco de sacrificio lo logramos. Además de producir energía, Itaipú ha inaugurado un complejo turístico que incluye la presa hidroeléctrica, un ecomuseo, un refugio biológico para el estudio y la investigación del medio ambiente y además un espectáculo nocturno de luz y sonido instalado a lo largo de 2.500 metros del muro principal de la presa. Terminamos este recorrido brasileño de hoy. Esperamos haber estimulado su curiosidad y que regresen a nuestro universo Discovery. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.